Va a ser un episodio que corto. No sé, veamos que siga. A ver a dónde nos lleva. Voy a grabar. 3, 2, 1. Si el alma es inmaterial, entonces luego de esta vida deberá ir a un mundo igualmente inmaterial e invisible. De la misma forma que el cuerpo se descompone y regresa a la materia. ¿Qué pedulamexes? Bienvenidos un día más a su lugar favorito, a su podcast De confianza. Millones de Mundos. Yo soy su amigo el Mace y estoy aquí en cabina con la preciosa, hermosa caballota, la dueña de todo, Arly Mars. Porque siempre... No voy a decir nada. Estoy muy bien, muy contenta. Y, amigos, la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay algo? No sé. ¿Habrá algo? Es lo que nos lleva al tema de hoy. La frase que escucharon al principio es un extracto de La República de Platón, donde habla principalmente de la reencarnación, ¿no? Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es la reencarnación? La reencarnación... Yo no creo que nadie se... Yo no creo que... Espero que pero nadie se pregunte. yo espero que sí se lo pregunten, porque amigos, esto es importante. O sea, sí, pero me refiero a la abstracción del concepto. Yo quiero pensar que todos sabemos, aunque sea. Un poco de reencarnación, sí. Pues mira, la reencarnación tiene muchísimos significados dependiendo de, pues, la cultura, la religión. Es que es muy loco porque, o sea, es un concepto que ni siquiera, obviamente viene dado por la religión y viene dado Exacto. por... Pero va también de la percepción de cada quien, o sea, Ajá. dependiendo de quién tú seas y el contexto en el que te criaste y todo, tu percepción de lo que es la reencarnación. Si, aunque sea, lo concibes como algo, porque hay gente que Que realmente son detractores de este concepto como tal. lo desestiman. Sí. La reencarnación, en términos generales, o sea, sin meternos en la concepción que tiene cada religión de esto, es básicamente cuando tu alma abandona tu cuerpo después de la muerte y toma posesión de un nuevo recipiente, un nuevo cuerpo y comienzas a vivir nuevamente. Eso es básicamente lo que la reencarnación es en términos generales. Pero, pues, hay muchísimas vertientes de esto, ¿no? Durante milenios, el ser humano siempre se ha embarcado, ¿no?, en una búsqueda del significado de la vida y siempre tratando de encontrar una utilidad para su existencia, una razón para el cual estar vivo. Y yo siento que este concepto de la reencarnación viene derivado del miedo, del temor a la muerte, ¿no? Y la esperanza de que haya algo más y que todo lo que se nos promete, por ejemplo, en la Biblia, en otros libros sagrados, este plano utópico sea real, ¿no? Sea existente. Personalmente, la reencarnación para mí siempre ha sido como que un anestésico, una esperanza, ¿no? De que cuando muere alguno de tus seres amados es como de que, pues a huevo, o sea, sí dejó de existir en este plano, pero pues va a estar ahí, ¿no? Va a reencarnar y va a volver a vivir, no es como que se acabe. Pero del hecho de que reencarne no implica que te lo vas a encontrar en esa No, otra obviamente, vida o que... pero al ser o sea, así lo considero yo, al ser un ser amado es como de, no quieres que su vida termine, no quieres que simplemente deje de existir, ¿no? Ha sido como digo, un anestésico en el duelo, ¿no? Después de la partida de un ser amado. Este tema es muy interesante porque tanto hay pruebas científicas, se podría decir, como pues más que nada, no son exactamente pruebas, ¿cómo podríamos llamarlo? Son experiencias que la gente vive, que les da la noción de que la reencarnación es algo real. Es que lo que pasa es que el aceptar o el concebir a la reencarnación como norma, como regla o como algo parte de tu cultura, o no, bueno, no tu cultura, tu concepción pues de tu religión,
Ujú. Es algo propio de las religiones dármicas, Sí. que pues el hinduismo, el budismo, estas que están enfocadas como en, pues en esto, en el renacer, ¿no? En la iluminación, en el alcanzar el progreso del alma. Entonces, pues la idea es más o menos que en esta experiencia que tienes, en este plano, en este momento en el que existes, estás trabajando para que tu alma llegue Ujú. a una posición superior a esa que tenía cuando recién llegaste. Entonces, obviamente, pues es, no sé, o sea, es una tarea muy difícil. Me imagino que en un solo tiempo no es suficiente para lograrlo. Entonces te mueres y regresas a la Tierra ya como un ser más evolucionado del que Con eras mayor conocimiento aquella respecto a vez la vida. y ya habiendo conciliado ciertos traumas, ciertas cosas que en tu vida anterior a esa que tuviste tampoco pudiste resolver, ¿no? Entonces es algo que las religiones abrámicas, y por religiones abrámicas me refiero a tres fes que abarcan la mayoría de los fieles en el mundo, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. El llamarlas abrámicas tiene que ver con pues el personaje Abraham, pero es medio conflictivo decirles así porque es un término que no es universal a pesar de que se usa. Lo cierto es que comparten más o menos la similitud de credo, y entre eso es que la reencarnación no es un concepto que es del que aboguen para nada, yo creo. Incluso, por ejemplo, en las religiones como el cristianismo y el catolicismo, el simple concepto de la reencarnación puede ser llamado como antítesis y, o sea, que no va, que es lo contrario a lo que muestra en el caso el cristianismo y el catolicismo la Biblia, ¿no? Pero contrario como que es que yo no... Por ejemplo, la reencarnación marca que tu alma que tu cuerpo es simplemente un recipiente y lo importante es el alma. Ajá. Y en cuestiones del cristianismo y el catolicismo habla sobre que lo importante es tu cuerpo y tu alma y que mueres y te vas al reino de los cielos o te vas al infierno dependiendo de tu comportamiento en vida. Y en lo que marca la reencarnación es de que no simplemente mueres y te vas a un lugar y ahí te quedas toda la eternidad. O sea, básicamente, digamos que la reencarnación plantea una nueva oportunidad Exacto. que en el cristianismo, por lo menos, que es la religión de la que más podemos hablar, Ujú. como que tenemos Un un contexto más contexto, claro. ajá, no tienes esa No. oportunidad, porque mueres y... Tienes un one shot, o sea, lo que estás viviendo ahorita es tu única oportunidad y por eso tienes que apegarte a los mandamientos y a las enseñanzas que te dice tu iglesia, lo que te dice tu libro sagrado y lo que dice tu Dios, ¿no? Lo que decías en religiones con un solo Dios es lo que plantean. Pero la religión pues marca distintas oportunidades, ¿no? Que no tienes que hacer las cosas bien de primera, sino que tienes la oportunidad de que cuando regreses a este plano material, tú puedes acceder al conocimiento que tienes de tu vida, de tus vidas pasadas y aplicarlos a esta. ¿Para qué? Para alcanzar la iluminación. Sí, que yo creo que esa es una concepción en la que están como de acuerdo muchas religiones orientales, por lo menos, de que tomas a esta vida, esta oportunidad, esta existencia como una oportunidad para mejorar tu alma, para trabajar en esas cosas que vienes arrastrando, como es que no quiero usar la palabra karma, pero eso, como ese equipaje que tú traes de otras vidas, y bien sea, como dices tú, para alcanzar la iluminación, o hay otras creencias como el Tao, el taoísmo, que es que el fin es mezclarte con el Tao, y que es el Tao, pues ni siquiera puede ser como nombrado, y simplemente no es no es una personificación, no es nada, sino como que es el origen el origen o el sentido del universo, y tú buscas llegar hasta ahí, y con ello ya no es que reencarnas porque ya te vuelves como infinito, Uno con el como... Tao. Sí, y eso te hace inmortal, pues. Sí, de hecho, por ejemplo, hablando de otra cultura, en este caso la cultura griega, hay muchas historias respecto a la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, hay una en particular que fue narrada por Platón, está en el libro de la República, que habla sobre que la reencarnación que tuvo Orfeo en un cisne.
¿no? Y tú habías mencionado antes de que empezáramos a grabar sobre que hay una teoría de que si no trabajas en tu alma, al momento de reencarnar, reencarnas en seres sin conciencias. Podrías reencarnar, por ejemplo, en un animal o en plantas, o ¿cómo va la teoría? No sé si es una teoría en verdad, o sea, es yo voy a usar mucho la palabra concepción. Es una concepción de que aquellos seres que vengan, digamos, tú vienes al mundo con un estado, vamos a decir, de alguna manera privilegiado, ¿no? Frente a un animal como una rata, obviamente siendo un humano ya de por sí, teniendo las capacidades que tienes, teniendo una mente, una conciencia, ya eres superior, ¿no? En plan, tienes habilidades que te hacen superior en este plano. Entonces, si a lo largo de tu vida tú no trabajas a través de esos dotes que te fueron dados, en mejorar y en tratar de llevarte del punto A al punto B, no es que te van a castigar en una siguiente vida, pero tuviste oportunidad de hacer un poco Ujú. más y no lo hiciste. Entonces te van a mostrar otra lección, quizá a través del personificarte o Sí, del renacer en una entidad distinta. Obviamente es algo de lo que no vas a tener conciencia como tal, creo yo, pero, pero es una manera que te va a dar la vida o la existencia de enseñarte otra lección. O sea, no la sí. aprendiste así, te enseñó otra cosa de otra manera. Pero bueno, entre comillas, ¿quién te castiga en esa concepción? Es que nadie te castiga, o sea, el concepto, la idea no es castigarte, la O idea es sea, quién te pone en esa posición de tener que aprender desde una perspectiva distinta porque no aplicaste tus capacidades en tu vida pasada? ¿Quién es quien te pone ahí? No sé, es que, o sea, el chiste es evolucionar. Entonces, si para Ujú. evolucionar necesitas 10 lecciones, de alguna manera se te van a presentar las 10 lecciones. No es como que sea como que una entidad que diga, ah, ok, como no aprendiste tu lección en esta, lo que tenías que aprender en esta vida, te voy a poner en una situación distinta en tu siguiente. No es como que un ser, no es como que algo, alguien que te diga. No lo sé, o sea, puede ser el universo, pero es que no, es que ahí está la diferencia entre esa concepción y las religiones abrámicas, ¿no? O sea, Ujú. no hay por qué castigarme. O sea, al Sí, final mi existencia es mía y yo voy a trabajarlo según yo esté dotado y según yo quiera, ¿no? Sobre todo trabajar mi existencia. No es en pro de convencer o de honrar a alguien, ¿me ajá. explico? O sea, yo creo que no sé a quién vas a honrar el universo, a regirte por las leyes que lo O a ti rigen, o sea, mismo, tu no lo propia sé. existencia. En verdad no lo sé, no hay como que un how to, no hay una Ujú. guía de cómo, no sé, de cómo percibir eso. De hecho, te preguntaba porque hay un pasaje bastante curioso en el libro de la República, donde se encuentra un testimonio de un soldado que murió en guerra, se llama Armerio. Él era originario de Panfilia y murió en batalla, como les dije. Pero hay algo muy curioso de este pasaje que habla sobre que 10 días después de su muerte, el cadáver de Armerio seguía intacto, ¿no? Y después de esos 10 días él regresó a la vida y le cuenta a Platón qué es lo que vio durante su estadía en el mundo inmaterial. Y ahorita se los voy a leer, así que pongamos efecto de, no sé, de divinidad en la voz. Vi en primer lugar a las almas de los que habían sido juzgados, unas a subir al cielo, otras a descender a la tierra por las dos aberturas que correspondían, mientras que por la otra abertura de la tierra vi salir almas cubiertas de basura y polvo, al mismo tiempo que por la otra del cielo descendían otras almas puras y sin manchas. En este fragmento, Armerio pues nos da la idea de que al igual en muchas religiones, el destino del alma después de la muerte es proporcional a las acciones realizadas en vida, ¿no? Pero hay algo más interesante de este versículo que no se expresa literalmente, sino te lo da a entender, que en realidad no es un Dios, no es una entidad, no es alguien que te juzga, ¿no? Que te dice si hiciste bien o si hiciste mal, sino que eres tú mismo. Te encuentras con la personificación de tu alma en lo inmaterial y ella, o sea, tu propia alma va a decir, ¿sabes qué? Dentro de tu subconsciente sabes que lo que hiciste en vida estuvo bien o estuvo mal referente a tu moral
Y algo particular de esta parte es de que no marca que, por ejemplo, te vas al Tártaro, que es la parte de abajo de, pues, del infierno, por así decirlo. Pero no te vas, no es un sufrimiento eterno, sino de que tanto el goce del paraíso como el, entre comillas, sufrimiento del Tártaro son temporales y es hasta que tú aprendas una lección. Y una vez aprendida esa lección dentro de tu vida inmaterial, puedes regresar a este plano material para aplicar esos conocimientos y los de tu vida pasada en ser una mejor persona y en aprender cosas nuevas y así alcanzar la iluminación. Bueno, pero, o sea, nosotros hemos hablado hasta ahora de lo dogmático, de lo que se cree, de las cosas en las que se tiene fe, se está puesta la fe, digamos, pero en lo, porque siempre es importante, ¿no? La ciencia. ¿Qué dice la ciencia? En lo científico, en lo médico, hay una que otra postura que podría avalar de alguna manera el concepto de reencarnación o por lo menos abrir un poco más la posibilidad de que sea algo real, Algo digamos. factible. Sí, de hecho, estaba yo leyendo el otro día que hay un doctor que se llama el doctor Ian Stevenson, que es uno de los más importantes, uno de los más reconocidos respecto a este tema. Para darles un poquito de contexto, muchos psicólogos que se han encargado de investigar la reencarnación utilizan el método de la hipnosis, pero la comunidad científica que rodea todo este concepto no es tan fan de la hipnosis porque creen que es una herramienta de los psicólogos para plantar la idea en los pacientes de que realmente tuvieron vidas pasadas y hacerles creer que pues tienen conocimiento de ondas antiguas, ¿no? Lo que identifica y hace a este doctor como uno de los más importantes es que él no utiliza este método, él no utiliza la hipnosis para conseguir información, sino que sigue ciertos casos respectivamente en niños que tienen conocimiento que es imposible que ellos pudieran obtener debido a su edad y su contexto social. O sea, no hay forma de que tengan ciertos nombres, ciertas ideas plantadas por su corta edad, ¿no? Él planteaba que la evidencia más prometedora sobre la reencarnación viene de estos casos espontáneos, ¿no? En los niños. De hecho, hay un caso en particular que hizo muy popular al doctor Ian Stevenson y a uno de sus colegas, porque en este caso involucraban a una niña hindú, no me acuerdo de su nombre, así que le vamos a poner Pepita. Pepita tenía 3 años cuando empezó a demostrar que probablemente tenía vidas pasadas por los vestigios de memoria. Para entrar un poquito en contexto, según la teoría del Dr. Stevenson, los niños entre 5 y 7 años empiezan a perder la memoria de sus vidas pasadas. Por eso es tan peculiar este caso, porque después de 11 años, Pepita seguía recordando todo lo que sucedía, ¿no? En su vida pasada. Por ejemplo, se acordaba del nombre de calle, se acordaba del nombre de sus hijos, porque ella decía que era una mujer que estaba casada con una persona. Entonces, se organizaron para ir a la ciudad que Pepita decía que era donde estaba su casa, y fueron. Entonces, llegando a la casa que ella mencionaba que era su casa en la vida anterior, se presentó como la difunta esposa del padre de familia, ¿no? Y a los niños que ya no eran niños, que ya eran adultos, les hablaba de forma maternal y con los apodos que la mamá les había puesto. Entonces, el psicólogo que los acompañaba dijo que la actitud de Pepita había cambiado y había dejado de ser una niña y se había convertido tenía manerismos de una persona adulta y un comportamiento maternal para con los muchachos, ¿no? Y si eso fuera poco, le dijo a su supuesto esposo muchísimos secretos que solamente esta señora sabía. Por ejemplo, le dijo, no, ¿sabes qué? Guardo 1200 rupias, ¿no? En ese cajón. O tenía yo 3 dientes de oro. Entonces,
Fue un caso muy sonado y fue muy extraordinario, ¿no? Y como este caso, pues parecen haber cientos y cientos. Y actualmente había uno, voy a buscarlo y les voy a poner en la descripción, de un niño que hablaba sobre experiencias en vidas pasadas. Incluso la ABC publicó un reportaje. Entonces le voy a buscar el link y se los voy a poner en la cajita de descripción. Yo no tengo así como una historia para dar contexto o avalar, como que la noción un poquito más científica. Es que ni siquiera, porque en verdad a mí, a lo que yo quise como ponerle atención en ese ámbito fue al hecho de que cuando morimos pasa algo curioso, y es que por ahí de 1900, qué sé yo cuándo, en, pero fue a principios, yo creo que fue antes de 1910, hubo un doctor, ¿no? Se apellidaba McDougall, y este pana pues dijo, empezó a estudiar, porque cuando las personas mueren está ya comprobado más que científicamente el hecho de que perdemos aproximadamente 21 gramos de peso. Entonces al morir, como a los 3 5 minutos, ese peso básicamente desaparece del cuerpo. Entonces por ahí de 1905, 1907, esta persona decidió hacer una investigación con base en esa información, y tratando, ¿no?, como de buscar qué significaba o a qué se le atribuía esa pérdida de peso del cuerpo, ¿no? Total que para él, y esto fue algo que publicaron, o sea, su estudio o su investigación se publicó en el New York Times, y es que, según él, al principio eran 3 onzas más o menos exactamente, que no, de las cuales no había como que una noción de qué significaban. Al final se, se quedó en 21, o sea, 21 gramos eran los que de verdad no podían explicar, y se llegó a la conclusión, o como a la hipótesis o a la concepción, vaya, de que esos 21 gramos pueden representar el peso del alma del humano, que al momento de morir era liberada, ¿no? O sea, dejaba el cuerpo, y eso, quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe realmente cuál sea el destino de, si es que esa concepción se da por cierta, o cuál sea el motivo de que esos 21 gramos de peso abandonen tu cuerpo. Pero nada, que si empatamos esa información con por lo menos lo que ya habíamos platicado hace rato, que tu cuerpo, o sea, es el recipiente de tu alma, de tu esencia. Entonces cuando en este plano ese cuerpo deja de servir para ese efecto, porque pues moriste, y ya tu alma no tiene cabida ahí, entonces empieza a buscar su camino a través de otro cuerpo, a través de otra realidad, ¿no? Entonces, quién sabe, o sea, sí está comprobado que esos 21 gramos sí dejan tu cuerpo. No está comprobado, obviamente, que sea específicamente porque tu alma te dejó o se adjudica algo parecido, pero deja abierta la pregunta, ¿no? Sí, de hecho, hay una película, creo que se llama 21 gramos y está Sean Penn y Naomi Watts. Deberíamos verla, todos deberíamos verla. Y ya para ir cerrando el capítulo de hoy, ¿qué piensan ustedes? ¿La reencarnación es algo que empata con sus creencias, choca con las creencias que ustedes tienen? Podríamos ahondar en el tema, pero lo fascinante sería escuchar lo que cada uno tiene que decir. Y pues como todas las emisiones, vamos a cerrar con unas cuantas recomendaciones. Empiezo yo. Vámonos de la manita con el tema que tocamos hoy, la reencarnación. Y es un cortometraje que se llama The Egg, el huevo. Está en el canal de Kurzgesagt. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Está increíble, la verdad. Tienen que verlo. Habla sobre cómo nosotros estamos en esta vida para renacer muchísimas veces y aprender, y al final convertirnos en un dios o en parte de Dios, como una conciencia colectiva. Yo no tengo así como algo como tal que recomendar. Iba a ver una serie, pero la verdad no me dio tiempo, entonces no hay nada. Pero me he sentido bastante cansada estos días, así que les recomiendo que duerman bien. Duérmanse a sus horas, please. Descansen 8 horas, 6 horas como mínimo. Y síganos en nuestras redes sociales, como siempre, ya saben.
Me pueden encontrar a mí en @tha.miceli, MICELI. Yo soy Arly Mars, con ese al final. Y eso fue todo por el capítulo de hoy, amigos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, manténganse a salvo, piensen en la vida y peace out, motherfuckers.